Hola, qué suerte encontrarlo una vez más en sintonía con Punto de Partida, este espacio que aún se encuentra inmersos en el ciclo recordando nuestros primeros 15 años. Hoy con la segunda parte y final del programa dedicado a la Constitución de Jimaguayú, al ser proclamada Memoria del Mundo por la UNESCO. La historia constitucional cubana cuenta con importantes documentos. Uno de ellos, por su importancia, se encuentra en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Hoy, en Punto de Partida, estaremos conversando sobre la Constitución de Jimaguayú. La Constitución de Jimaguayú de 1895 sin duda tiene una relevancia significativa. ¿Por qué? Es el documento que le da carácter legal, el primer documento que le da carácter legal al proceso iniciado el 24 de febrero de 1895. ¿Cómo llega esa Constitución de Jimaguayú a Cuba? ¿Cómo está en el Archivo Nacional? En el año 1929, Tirso Messi García Pola, que era representante cubano en la República de Argentina, comparece ante un notario público para declarar que la Constitución que está allí es la Constitución original de Jimaguayú y lo acompaña Enrique Loynaz del Castillo. Loynaz del Castillo había sido la persona que en ese año 1895 reescribió el documento original con la Constitución de Jimaguayú. ¿Cómo llegó al archivo? Todavía no lo tenemos suficientemente claro. Se sabe que fue una donación que se hizo e inferimos que como el director del Archivo Nacional, Joaquín Llaverías, había sido también capitán del Ejército Libertador, él, con una intención de preservar ese documento, lo sacó del expediente y lo enmarcó y lo puso en esa sala de lectura donde ha estado durante muchísimos años como un documento que apenas hace un par de años se vino a demostrar de que era el original de esa Constitución de 1895. Bueno, yo puedo decirle que nosotros estuvimos motivadas desde el principio hasta el final con este trabajo, porque desde que la directora general bajó, mandó a bajar acá el cuadro y ella venía detrás del cuadro, también con un compañero, y nos dijo, les dejo aquí, les confío esto, necesito que me confirme si esto es original o copia. Y nos hace la historia de lo que había pasado, ¿no? De la duda en que había entrado. Y ya desde ese mismo momento estuvimos motivadas hasta el final. Bueno, empezamos a desmontar, como inicialmente, quitarle el cuadro que tenía, el marco que tenía, que es un marco muy bueno, de madera buena. Se quitó el marco, se quitó el cristal y empezamos a analizarlo así previamente. Y ya lo primero que vimos es que estaba pegado en un grueso cartón, que eso ya los interfería para poder hacer los análisis de la autenticidad o no. Por lo tanto,
tuvimos que iniciar el trabajo, después de hacerle la limpieza con la aspiradora general, dedicarnos a quitarle ese cartón grueso sin que pudiera afectar el documento original. Dese cuenta que es un documento original que es del grueso de una hoja de papel, pero grande, de gran formato. Por lo tanto, ahí nos pusimos en el equipo completo, poco a poco, nos rotábamos, hasta que ustedes verán en una de las imágenes que hay la cantidad de papel, de cartón que hubo que cincelar hasta llegar a la hojita delgada de papel. Ya llegado a este momento empezamos a hacer todas las pruebas morfológicas de identificación de las fibras, de las tintas. Ya por ahí empezamos de que era un papel antiguo, que era tinta antigua, hasta que continuamos, porque tenía tinta, o sea, estaba escrito con tinta ferrogálica, le hicimos las primeras limpiezas y a su vez volvimos a hacer otra prueba para ver las fibras de ese papel. Ya identificamos que era un papel de procedencia mecánica, de fabricación mecánica, ya eso nos daba pie para decir de que por lo menos el papel era de la época y que la tinta era de la época. Pero esto no fue suficiente, hubo que hacer muchas más pruebas hasta llegar a un punto que nos diera, y teníamos muchos puntos de referencia porque vimos cómo fue empatado aquel papel y ya llegamos a una parte que era de un dibujo que realmente yo me quedé mirándolo porque no sabía si era impreso, si era dibujo, y ahí me quedé yo en esa parte ya de la identificación de la fibra, la parte morfológica que constituye el documento, que es el soporte y los elementos sustentados. Pero ya hasta ahí sabíamos que estamos en presencia de un documento que su soporte era de la época, o sea, tenía las características de la época, y también los elementos sustentados también respondían a las características de la época, entre ellos la tinta ferrogálica. Y además las firmas que hubo, que también con otros documentos originales, digamos, del fondo muy importante, que era correspondencia del generalísimo Máximo Gómez, donde es muy amplio y ahí pudimos ir confrontando la firma. Y si esta firma se corresponde con la otra, esta es la firma de fulano y así. Y ya dimos paso a otras investigaciones. Pero hasta ahí, hasta ese momento, ya casi teníamos la seguridad que estábamos ante un documento original. Una de las características que tiene la tinta ferrogálica es que tiene un compuesto elevado de elementos ferrosos, es decir, de hierro, y esto pues oxida el papel. En el caso de Rafael, pues tiene una firma súper característica, porque la firma así muy fuertemente y además la recalca, o sea, que la remarca sobre la misma firma, vuelve a hacer y después al final la subraya, y esto trajo como consecuencia un desprendimiento de esa parte, de esa firma. Es decir, de que ya donde quiera que yo veo esa firma, yo sé de que esa firma es de Rafael Manduley. Esa fue una de las características que pudimos confirmar en otros documentos, pero además porque generalmente siempre firma igual. Pero nos costó mucho trabajo después cuando empezamos a hacer la restauración como tal, porque estábamos aquí en la etapa de la investigación morfológica de todo esto, pero ahí nos costó trabajo porque este señor,
con su firma, provocó el desprendimiento de esta parte. Estamos enfrascados en identificar si era auténtico o no. O sea, la parte ya estética, digamos, de la restauración, ya eso fue al final. Eso también fue un gran logro también. Pero lo más difícil de todo era seguir la pista de si era original, porque ese era el encargo que nos habían dado. Nosotros no nos habían encargado que restauráramos, sino identifiquen, comprueben si es original o no. Y ese era el primer encargo que teníamos nosotros. Por lo tanto, por ahí es que dedicamos la mayor parte del tiempo, que eso no crea que fue un día, porque había zonas de dudas y todo papel de esa época casi tiene las mismas características. Y entonces un poco de que solamente por esa característica de la fibra no podíamos confirmar, bueno, y si es el papel, pero no es el original, y esa misma característica la tienen que se escribía con la cinta ferrogálica. Es decir, que estábamos también en esa de duda y buscando más elementos que nos pudieran dar de decir, porque no teníamos que decir de que sí, de que era original. También pudiéramos decir, no, no es original, pero para poder confirmar una cosa o la otra, teníamos que profundizar en esa investigación del documento como tal. Primero eliminamos toda la acidez que tenía el papel mediante un lavado químico para estabilizarle el pH. Pasamos entonces a reconstruir y restaurar los pedazos que eran faltantes, unir los fragmentos porque estaba separada en 3 partes, por eso es que se pegó inicialmente en el cartón. Tenía los dobleces propios del expediente en que fue doblado para transportarla, porque es un documento de 1,20 m. Entonces, todas las restauraciones fueron hechas con materiales reversibles, como el papel, la cola. Después que estuvo ya unida y se le restituyeron los faltantes, se le hizo algún pequeño retoque del color en el papel que se le puso y, bueno, se digitalizó y se montó apropiadamente en un marco con el diafragma y el cristal. La Constitución fue doblada a la medida del expediente en el que se encontraba para transportarla. Se le ven las marcas de los dobleces de una hoja legal y por los dobleces estos se parte y se fragmenta. Producto de esto, en algún momento cuando llega al archivo, se abre esta partida y se pega en un cartón, en un playbook. Continuamos en el Archivo Nacional de Cuba conversando sobre la Constitución de Jimaguayú. Entonces ya llegamos a una parte que una de las compañeras de nosotros, porque aquí cada uno tiene su especialidad y sus cosas, ¿no? Y su observación. Una es muy lenta, pero con mucha observación. Entonces está María Elena. María Elena es una de las compañeras más antiguas que hay, con más de 40 años en este trabajo. Porque el trabajo nuestro no solamente siempre nada más que es pegar papeles. No. Restaurar es algo más, porque usted tiene que investigar, usted tiene que ver. Entonces, esa característica para cuando usted va a restaurar, usted sepa qué es lo que va a hacer. Porque eso es igual, como yo le digo a los muchachos, es igual que usted se va a hacer un injerto en la piel. Tiene que responder a sus propiedades
propia de la célula, de la sangre, si no lo rechaza. Y aquí igual usted tiene que investigar cuáles son las fibras, cómo se hizo, qué técnica se utilizó, para entonces después, si tiene que hacerle la restauración, saber qué materiales va a utilizar. Bueno, pues aquí entonces estábamos aquí en todo aquello, y en eso María Elena muy pacientemente dice, y este cuño que está aquí me parece anacrónico, pues esas fueron sus palabras. ¿Cómo anacrónico? ¿Sí? Miren aquí, esa tinta no responde, esa tinta de ese cuño no responde a la época, eso parece más del siglo XX, que es un gomín azul. Ay, sí es verdad, pero bueno, ya no dijo más nada y se fue. Yo me quedé fascinada mirando un cuño que tenía en la parte inferior y me tomé los datos y me dediqué a localizar el cuño de ese notario. Y en la búsqueda que ya en otros momentos ya había realizado, encontré que el notario es uno de los notarios que se encuentra aquí en nuestro archivo, y para sorpresa también encontré que existen expedientes que relatan también esa historia de cómo ese documento fue rescatado y traído nuevamente a Cuba, por lo cual pues en esta investigación pues aportó la legitimidad del documento. Y cuando regresó, vino con la información, mira, este cuño pertenece a un notario que se llama La Saga, y entonces empezamos a investigar quién era La Saga, se fue a la sección que hay aquí, al Departamento de Protocolos Notariales, y entonces, y ahí ella lo encargó, la misma María Elena encargó que por favor le localizaran el notario de apellido La Saga, porque no sabíamos más nada más que el apellido de La Saga. En el análisis de las tintas, además de ver el cuño de 1929 de Virgilio La Saga, teníamos un dibujo que no sabíamos si era impreso o estaba hecho a mano. Entonces, en el análisis vimos que era de la misma tinta con que fue escrita la Constitución. Después, cuando encontramos el protocolo, que fue útil, muy útil, vimos que Enrique Loinas del Castillo hizo el dibujo a plumilla con la misma tinta que hizo la escritura de la Constitución. El protocolo autentificó todos los estudios que habíamos hecho ya sobre las firmas, el papel, las fibras, de dónde eran, en dónde fue que se compró, cómo fue que se trajo y cómo fue escrita. Nos cabe el honor de que fuimos quienes identificamos y dijimos que había un objeto anacrónico en este documento y que ese era ese cuño. No sabíamos quién era La Saga, no sabíamos quién era, pero sí el cuño era anacrónico para esa época. Era un cuño, o es un cuño de un azul ya de nuestros tiempos, y era totalmente diferente. Y entonces ahí es donde llama la curiosidad, y bueno, pues María Elena fue en busca de saber quién era La Saga.
que aquí una riqueza documental que permitiría en un futuro evaluar y valorar la posibilidad de que, igual que sucedió con la Constitución de Jimaguayú, podríamos tener en cuenta todo el proceso que abarcó la aprobación de la Constitución de 1901, el documento original de la Constitución de 1940, o sea, algunos de estos documentos valiosos para la historia de Cuba también pudieran pasar a formar parte o inscribirse en el proyecto y programa de memoria del mundo. Y de esta forma llegamos al final del espacio. A nuestros especialistas el agradecimiento por habernos acompañado y a usted la acostumbrada invitación para que regrese la próxima semana. Ha sido Punto de Partida. Yo soy Michel Suárez. Hasta un nuevo encuentro. Nos vemos.